Muy bien. Muy bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sean cordialmente bienvenidos a esta sesión de estudio del libro El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, dictado por espíritus evolucionados que tuvieron a bien dar su interpretación del mensaje del Evangelio, de la buena nueva que trajo el Maestro Jesús hace más o menos 2000 años. Entonces, el objetivo de estos estudios, yo reflexionaba ahora hace unos momentos, ¿cuál era la razón de continuar estudiando el libro del Evangelio? Y más allá de lo que nos enseñe la doctrina espírita como tal, creo que el objetivo es aprender a dilucidar la verdad y aplicarla en nuestras vidas, porque usualmente tenemos mucho conocimiento, investigamos, estudiamos, pero quizás nos falte hacer el link o el match, como dicen algunos, de lo que estamos estudiando y de qué manera podemos implementarlo en nuestra vida, en nuestro día a día. Entonces, es muy importante que reconsideremos o consideremos que estos estudios van dirigidos a todos nosotros, seamos o no seamos espíritas o cristianos de la religión cristiana o católicos, sino que el objetivo número uno es que tengamos la sensibilidad de captar esas verdades que pueden ser pequeñas o sencillas, pero que pueden hacer un impacto grande en nuestras vidas si captamos la esencia y la aplicamos en nuestra forma de vivir. De hecho, yo me atrevería a decir que el objetivo de estos estudios, de estas indagaciones en las enseñanzas espirituales, pero también en las enseñanzas metafísicas, psicológicas, en la experiencia que la vida nos da, tiene como propósito que seamos capaces de ser conscientes, de estar alertas para descubrir qué verdades me están faltando implementar, qué verdades no estoy aperturado a ellas y que normalmente vivo en una inconsciencia. Y que es muy importante que si estoy estudiando algo, válgase la expresión, la redundancia, lo importante no es el estudio, sino qué enriquecimiento tengo de mi vida para transformar mi vida y alinearla a las leyes universales con el propósito de no desperdiciar tanto tiempo y tanta vida en una encarnación, sino ser muy asertivo para encontrar y empezar a hacer las implementaciones y los cambios en mi manera de pensar, de sentir, de actuar con respecto a las leyes de Dios. No es tanto como estudiar por estudiar, sino el papel nuestro es ser administradores de la enseñanza que nos llega y cómo voy a implementarla, de qué manera voy a hacer válida la enseñanza y que esto tenga un mérito y tenga un valor. Entonces, el objetivo es muy importante y muy interesante. Estoy estudiando estas lecciones con el propósito de aprender a vivir mejor. Estoy en esta escuela, que es la Tierra, pero también estoy en esta escuela, que es EDEC, o como se le llame, o como escuela de autoconocimiento, con el propósito de autoconocerme, de tomar conciencia de las verdades que me llegan, espirituales, mentales, intelectuales, etcétera, y cómo voy a implementarlas, cómo voy a darme cuenta de lo que me hace falta y cómo me voy a aplicar para implementarlo, para mejorar mi vida. Es muy importante tomar en cuenta este criterio o esta sugerencia. El día de hoy, por ejemplo, yo me ponía a revisar la instrucción y el día de hoy decía, bueno, ¿qué estoy estudiando? ¿Con qué propósito? Aquí viene el capítulo 16 que vamos a iniciar el día de hoy y dice, no se puede servir a Dios y a Mamón. Y yo decía, ¿y esto qué cubre en mi vida? ¿Qué requisito me está cubriendo o me está llenando o espera llenarme? Entonces yo decía, ok, aquí la clave Mamón significa el dios dinero o la riqueza. Por ejemplo, Mamón es el dios de la riqueza, pero también Mamón significa riqueza, dinero.
prosperidad económica. Y aquí el título es fuerte. No se puede servir a Dios y a la riqueza al mismo tiempo, porque vas a quedar bien con uno y mal con otro, o bien con el otro y mal con otro. Entonces aquí el punto es bien interesante. Esta lección me está sugiriendo cuál es el criterio del Evangelio, según el Espiritismo, codificado por Kardec, para que yo vea en qué punto estoy con respecto a esta disyuntiva entre lo que es Dios y la acumulación de la riqueza o alineación de mi vida a la riqueza. Porque muchas veces se piensa que Dios por un lado y la riqueza por el otro, o que no son compatibles. Y muchos de nosotros que fuimos educados en la religión cristiana o católica, usualmente, tenemos ese temor de que la riqueza para Dios es mala. Los ricos no van al cielo, por ejemplo. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en el objetivo de entender desde la óptica espírita cuál es su postura respecto a la riqueza y cómo empata o compagina con la creencia y la convicción en Dios. Ese es el objetivo. Entonces vamos a esperar que al terminar estas dos sesiones, que vamos a tocar el capítulo 16, pues nos quede el alma tranquila y clara de que estoy bien o necesito ajustar algo o revisar algo, como es mi vida, mi enfoque en la acumulación de la riqueza, o hasta qué punto estoy desequilibrado y me estoy yendo a un desequilibrio que puede causarme un problema para mi evolución posterior, para mis vidas subsecuentes. Entonces, esto sería el objetivo de esta instrucción. Así como el objetivo de la pasada instrucción era entender la caridad desde una óptica más alta, como el criterio fundamental de todos los seres que estamos queriendo evolucionar en la parte espiritual como espíritus. Entonces, espero que esta pequeña aclaración e introducción sirva para todos ustedes y si les aporta, pues adóptenla para poder continuar juntos. Vamos entonces a iniciar. Voy a quitarme aquí. La mecánica va a ser revisar la instrucción y yo me permití hacer una especie como de redacción al estilo un poco más actualizado para que pueda servir a aquellos que necesiten de esta forma de didáctica o pedagógica, ¿no? Capítulo 16: no se puede servir a Dios y a Mamón. Vamos a tocar el tema de salvación de los ricos, preservarse de la avaricia, Jesús en casa de Zaqueo, parábola del rico malo, parábola de los talentos, utilidad providencial de la riqueza, pruebas de la riqueza y de la miseria, desigualdad de las riquezas, instrucciones de los espíritus, que la última parte, la verdadera propiedad, empleo de la riqueza, desprendimiento de los bienes terrenales y transmisión de la riqueza. Muy bien. Entonces aquí viene la parte bonita porque esta es muy rica, pero trae mucha instrucción. Salvación de los ricos. Dice, nadie puede servir a dos señores porque odiará a uno y amará al otro, o preferirá a uno y despreciará al otro. No podéis servir al mismo tiempo a Dios y a Mamón. San Lucas 16:13. Y se dice que en lenguaje arameo, el arameo o aramea, la palabra Mamón significa riqueza. Asimismo, algunos pueblos de Oriente Medio designaban con ese nombre al dios de las riquezas. Nota del traductor. Entonces aquí nos dice, nadie puede servir a dos señores porque va a odiar a uno o aborrecer a uno y aceptar al otro. Dice, entonces se aproximó a él un joven y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien debo hacer para conquistar la vida eterna? Respondió Jesús, ¿por qué me llamáis bueno? Solo Dios es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Le preguntó el joven. Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo.
El joven le respondió, he guardado todos esos mandamientos desde que llegué a la juventud. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esas palabras, el joven se retiró apenado, porque tenía muchos bienes. Jesús dijo entonces a sus discípulos, en verdad os digo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Una vez más os digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. San Mateo 19, 16 a 24 y San Lucas 18, del 18 a 25. San Marcos 10, capítulo 10, versículo del 17 al 25. Bueno, esta es la primera parábola, salvación de los ricos. Aquel que pregunta, bueno, yo sigo tus mandatos, pero ¿qué me falta, no? El maestro le dice, pues vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entra a la vida, dice. Mm. Dice, entonces, preservarse de la avaricia. Obviamente este texto es bastante fuerte, que pareciera inducirnos a aquellos que queremos lo espiritual y ascender, pues abandonarlo todo y quedar como indigente y quedar como una carga más para la sociedad, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, para estudiar esto y entenderlo desde la óptica elevada del espiritismo de Kardec. Viene el otro, preservarse de la avaricia. Entonces, en medio de la turba, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia que nos tocó. Pero Jesús le dijo, oh hombre, ¿quién me ha designado para que os juzgue o para que reparta entre vosotros? Y les dijo, sed cuidadosos de guardaros de la avaricia, porque sea cual fuere la abundancia en que el hombre se halle, su vida no depende de los bienes que posee. Su vida no depende de los bienes que posee. Y bueno, dice acá, les relató a continuación esta parábola. Había un hombre cuyas tierras habían producido en abundancia y pensaba entre sí de este modo. ¿Qué haré? Pues ya no tengo lugar donde guardar todo lo que he cosechado. Y dijo, esto es lo que haré. Demoleré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pondré toda mi cosecha y todos mis bienes. Y le diré a mi alma, alma mía, tienes muchos bienes en reserva para largos años. Descansa, come, bebe, goza. Pero Dios al mismo tiempo dijo a ese hombre, qué insensato eres. Esta misma noche reclamarán tu alma. ¿Para quién será lo que acumulaste? Eso le sucede al que acumula tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. San Lucas capítulo 12 del 13 al 21. Y antes de continuar dice que hay una pequeña nota, nota 11 dice. Esta arrojada figura puede parecer un poco forzada, porque no se percibe la relación que existe entre un camello y una aguja, hablando de que es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja. Dice, esto proviene del hecho de que en hebreo la misma palabra sirve para designar a un cable y a un camello. En la traducción de los evangelios le asignaron el último de esos significados, camello. Es probable que Jesús le haya empleado en la acepción de cable. Al menos es más lógica. Nota de Allan Kardec. Sí, dice que es más fácil que pase, eh, que dice el camello por el ojo de una aguja. Y el camello se refiere a como un hilo grueso o un conjunto de hilos, un cable. No propiamente suena hasta ilógico que un camello pase o no pase por una aguja. O sea, no resulta congruente con la acepción lógica, ¿no? Entonces, camello se refiere como un cable o como un conjunto de hilos que están gruesos, ¿vale? Y en esta otra, pues es el señor este que tenía todo y que iba a demoler sus graneros para acumular más. Y pues ya se le acabó el tiempo y ¡tas! Pasamos a la tercera, porque las tres están muy correlacionadas.
Jesús en casa de Zaqueo. Jesús, habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad, y había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y muy rico, o sea, de los cobradores de impuestos. Y Zaqueo trataba de ver a Jesús para conocerlo, pero no lo conseguía a causa de la multitud, pues era de muy baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verlo, pues Jesús debía pasar por allí. Al llegar Jesús a ese lugar, dirigió la mirada hacia lo alto, y al verlo le dijo: Zaqueo, baja pronto porque es necesario que me hospedes hoy en tu casa. Zaqueo bajó de inmediato y lo recibió con alegría. Al ver eso, todos murmuraban diciendo: Él fue a hospedarse en la casa de un hombre de mala vida. Véase en la introducción del artículo Publicanos. Mientras tanto, Zaqueo se presentó ante el Señor y le dijo: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo causé daño a alguien, le devuelvo 4 veces más. A lo que Jesús le dijo: Esta casa recibió hoy la salvación, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. San Lucas capítulo 19, del 1 al 10. Esa es otra, muy bonita. Zaqueo, publicano, chaparrito, rico, recibe al maestro y dice que entrega la mitad de sus posesiones o más. Parábola del rico malo. Había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino, y que se trataba a sí mismo magníficamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, tirado junto a su puerta y cubierto de úlceras, a quien mucho le gustaría poder saciar su hambre con las migajas que caían de la mesa del rico. Pero nadie le daba, y los perros venían a lamerle las llagas. Entonces sucedió que el pobre murió, y fue conducido por los ángeles hasta el seno de Abraham. El rico también murió, y tuvo por sepultura el infierno. Cuando se hallaba entre los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham o Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo estas palabras: Padre Abraham, ten piedad de mí y envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues padezco un horrible tormento en esta llama. Pero Abraham le respondió: Hijo mío, recuerda que tú recibiste tus bienes en la vida y en vida, y que Lázaro solo tuvo males. Por eso ahora él recibe consuelo y tú tormentos. Además existe un gran abismo entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí para allí no pueden, como tampoco ninguno puede pasar del lugar en que tú estás para aquí. El rico le dijo: Entonces te suplico, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo todavía 5 hermanos, para que les des testimonio de estas cosas, y no vengan también ellos a este lugar de tormentos. Abraham le explicó: Ellos tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. El rico dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno de los muertos fuera a decírselo, harán penitencia. Abraham le respondió: Si ellos no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco creerán cuando alguno de los muertos resucite. San Lucas 16, capítulo 16, 19 a 31 versículo. Bueno, esto otro, son varios, muy relacionados, y terminamos con la parábola de los talentos. Ok. Parábola de los talentos. El Señor obra como un hombre que, teniendo que hacer un largo viaje fuera de su país, llamó a sus servidores y les encomendó sus bienes. Después de dar 5 talentos a uno, 2 a otro y uno al otro, a otro, a cada cual según su capacidad, partió de inmediato. Entonces el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con aquel dinero y ganó otros 5 talentos. Del mismo modo, el que había recibido 2 ganó otros 2.
Pero el que apenas había recibido uno, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de largo tiempo, el señor de aquellos servidores regresó y los llamó a rendir cuentas. Vino el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos. Aquí tienes, además, otros 5 que gané. Le respondió su señor, bien, servidor bueno y fiel, fuiste fiel en poca cosa. Te confiaré muchas otras. Entra en el gozo de tu señor. El que había recibido 2 talentos se presentó a su turno y le dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Aquí tienes, además, otros 2 que gané. Su señor le respondió, bien, servidor bueno y fiel. Fuiste fiel en poca cosa, te confiaré muchas otras. Entra en el gozo de tu señor. Vino a continuación el que había recibido solamente 1 talento y dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde nada pusiste. Por eso, como tenía temor de ti, escondí tu talento en la tierra. Aquí está, te lo devuelvo, devuelvo lo que es tuyo, te devuelvo lo que es tuyo. Pero su señor le respondió, servidor malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde nada puse. Debías entregar mi dinero a los banqueros, para que a mi regreso yo tuviera con intereses lo que me pertenece. Quítenle pues su talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque a todos los que ya tienen se les dará, y quedarán con mayor cantidad de bienes, pero al que nada tiene, se le quitará hasta lo que parezca que tiene. Y a ese servidor inútil echadlo a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes. San Mateo, capítulo 25, versículo 14 a 30. Muy bien, bueno, vamos a pasar a la parte expositiva, pero antes quisiera yo dar algunos pequeños comentarios, porque esto está rete bueno, o sea, tiene mucha claridad, mucha luz, y me sorprende, el maestro siempre sorprende en su sencillez. Imagínense estas parábolas, estas, sí, parábolas, como se les llama, fueron escritas hace más de 2000 años. Y aunque pudieran cambiar algunas cosas, lo cierto es que el mensaje perdura y el significado es profundo. Puede tomarse de manera literal, puede tener una explicación psicológica, una explicación mental, inclusive metafísica o cósmica. O sea, tiene diferentes grados de comprensión dependiendo del quien lo esté viendo o escuchando. Y como dice el maestro, el que tenga oídos que escuche y el que tenga ojos que vea, de acuerdo a su capacidad de escuchar y de ver. Pero me voy a permitir hacer algunos pequeños comentarios porque lo bueno viene al final. Aquí dice que nadie puede servir a 2 señores. También aquí se refiere un poquito a la ley al principio de dualidad, que pareciera que opera en este mundo. En el mundo se piensa que existe Dios y existe el mal, por ejemplo, o existe el bien y existe el mal. O se piensa que existe Dios y que por otro lado existe el dinero. Y este es el sentido de que puedes preferir a uno y odiar al otro, aborrecer al otro. Pero si nos vamos más en el sentido auténtico, es como cuando el Maestro Jesús dijo, ¿de quién es esta imagen? Y el Maestro dijo, le dijeron, es del César. Pues dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero para fines prácticos, Dios es el dueño y el Señor absoluto de todo, incluyendo la riqueza, incluyendo la luz y las sombras. En este sentido, se habla un poco de la dualidad que existe solo en el hombre, del concepto de que, por ejemplo, Dios es el Señor absoluto de todo y Él no está limitado a nada. No tiene limitación, Dios. Al contrario, de sí mismo emana toda la maravilla, la riqueza, la abundancia, toda la fertilidad de la tierra, toda la belleza del cielo. Dios no está peleado con la riqueza.
Entonces, la riqueza puede verse como un aspecto, o la riqueza material como un aspecto de la riqueza cósmica. Entonces, cuando uno llega a la comprensión que diría Connie Méndez, la comprensión crística, sucede que no hay diferencia y no hay dualidad, no hay lucha, ni hay choque, ni hay pleito. Muchos de nosotros tenemos el conflicto de que estamos dudando, ¿cómo voy a desprenderme de mi segundo carro o de mi casa, siguiendo el mensaje del Evangelio, por ejemplo? O entra uno en conflicto y en división, en confrontación de una parte que quiere hacer la voluntad divina y de otra parte que se niega a soltar algo que de alguna forma está de más, entre comillas. El que tiene dos carros y tiene una familia pequeña, pues quizás con un carro sea suficiente. Pero bueno, este es uno de los principios que quería comentar. Entonces aquí el punto bien interesante, a mi juicio, es que, por ejemplo, aquí, cuando se le dice a este joven que ya ha hecho mucho y que de alguna forma suelte el dinero, no era propiamente que, ¿cómo diríamos la palabra? Eh, Más que eso, no era exactamente eso, o sea, no decir, deja todo lo que tienes y sígueme. Es una forma de decirlo, pero el concepto es diferente. El concepto es internamente cómo estoy alineado con hacer la voluntad divina. Porque la riqueza, entendida desde la óptica dual, desde la óptica del pleito, del conflicto, para mí es un lastre que me dice, o quiero ser rico en esta vida, por lo tanto no voy a ser espiritual. Pero no es así. O sea, todo pertenece a Dios. Y el detalle es cuando yo me divido entre lo que pienso que me van a quitar por pertenecer a Dios, o lo que no voy a obtener siguiendo mi propio camino fuera de Dios. Entonces la clave muy importante es que tenemos que aprender a entregarnos todo, todo y entregarnos por entero a esa voluntad superior que es la más excelsa, la más maravillosa y la más poderosa que nos puede conducir a un mayor nivel de conciencia, de plenitud. Y por ende, todo lo demás será dado por añadidura. Entonces aquí hay un, ¿cómo diríamos? Como un detalle de interpretación. Entonces aquí al joven no ciertamente se le dijo, pues deja todo y sígueme. O sea, no tiene sentido en esta lógica. Era una prueba para su conciencia. Es más, aquí se dice que el maestro le dijo y le planteó, ¿no? ¿Cuáles son los mandamientos? Pero puede deberse que también su conciencia de luz, él mismo pudo haber tenido esta comprensión. Cuando en un momento dado se da cuenta de que no puede soltar la apetencia o el deseo o la vida enfocada única y exclusivamente a lo material, es cuando ahí él mismo dice, pues no te puedo seguir. Entonces va con tristeza y lo demás. Pero no hacía falta, digámoslo así, desprenderse ni soltarlo todo de manera literal. Era una comprensión, era hasta qué punto la conciencia está en ese grado de comprensión de que todo pertenece a Dios. Cuando uno llega a esa comprensión, se pierde, se rompe ese círculo vicioso de estar en la lucha, en el conflicto, en la dualidad, en el pleito. No, pues es que o hago caso a mi iglesia o al espiritismo, al que sea, o no, o estoy en esa condena, me estoy autocondenando, estoy en ese estado de pecado, entre comillas, que hablan religiones. Es un estado de división, de separación, de errar, porque ya me siento fuera de. Entonces, es diferente, es un grado de integración donde todo pertenece a Dios y yo soy administrador de las riquezas. Es más, las riquezas como tal no me mueven como mueven al común de los seres que viven dormidos. Las riquezas es un complemento a mi actividad para que pueda pulir la actividad, la obra que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor dueño de toda la riqueza, de toda la vida. La energía creativa que nos mueve, que nos impulsa a pensar, es Dios mismo. Entonces, en Dios no hay división, no hay pleito, no hay conflicto, no hay lucha entre Satanás y Dios o Satanás y Jesús. No existe eso. Entonces, es una comprensión más alta. Y nadie te va a decir dona todo, la mitad, etcétera, porque no le corresponde. Es el propio individuo.
Y no es donar por donar cuando realmente todo pertenece al todo, ¿no? A Dios mismo. También otra pregunta que me hacía es si Jesús ahora, después de 2000 años de haber ascendido, ¿será un hombre rico o un hombre pobre? ¿Será una conciencia o una inteligencia con poder, con sabiduría y con amor? Con poder para poder crear, para poder tener, para poder manifestar. Entonces pensamos que Jesús es un hombre pobre, limitado. Digo, no es que sea un rico, digámoslo así, superficial del plano físico. O sea, la riqueza de Jesús, si me lo permiten explicar, es que sus joyas es el mismo. O sea, podemos pensar en un maestro ascendido, como hablan los metafísicos, de un Jesús maestro ascendido, como Saint Germain, por ejemplo. Y ellos se dice que ellos tienen collares y tienen, no sé, tiaras y toda esa cosa, hechas de pura luz y de la pura emanación de su propio cuerpo causal, de su cuerpo electrónico, de su cuerpo de luz. Entonces, realmente el concepto de pobreza es un concepto que de alguna forma solo está para enseñarnos a desprendernos de las apariencias de la riqueza e ir en el trasfondo, que la verdadera riqueza ya somos nosotros, porque tenemos a Dios y somos Dios en nuestro interior, y que la riqueza física simplemente viene a usarse como un instrumento para completar la obra en el plano material. Cuando llegamos a esa comprensión, el dinero viene, el dinero va, porque es un recurso del plano. Yo no me imagino a un Jesús no empoderado. Me imagino a un Jesús eh, brillante y radiante y resplandeciente como 1000 soles, pero más allá, el valor de Jesús, la riqueza de su corazón, va mucho más allá que toda la riqueza de este planeta y de todo el sistema, de todo el universo, porque la riqueza es interna. Él es la riqueza auténtica. Esa sería una pequeña pues, corroboración que hago. Entonces, y aquí esto se corrobora, preservarse de la avaricia, porque todo lo que traes, lo que traemos al nacer, no es ni el cuerpo, es la conciencia, la evolución que hayamos adquirido en las vidas anteriores. Y lo que venimos aquí es a incrementar o incrementar los valores, las virtudes, las cualidades divinas que ya de alguna forma activamos. No vinimos a tener la seguridad de una casa, de un auto, que bien pudiéramos tenerlo, de un negocio, que bien pudiéramos tenerlo. Si nos enfocamos más al objetivo de lo que somos y al propósito auténtico de la vida, acertamos más que el hecho de pensar en la riqueza como que más necesito, etcétera. Recuerden que hay tres elementos: el ser, el hacer y el tener. El ser realmente es el objetivo básico de la existencia humana. Vinimos aquí a ser. El tener es actuar, es manifestar. Es el hacer, perdón, es actuar, es manifestar. Y el tener, que muchas veces dicen hay que ser, hay que hacer para poder tener, yo diría, hay que ser, hay que actuar en el plano físico para tener más la conciencia crística, más la capacidad, las virtudes, los dones, las habilidades, las experiencias, el conocimiento. Preservarse de la avaricia es preservarse de darle poder a las imágenes. Una de ellas es el dinero, los dólares, los pesos, los miles, las cuentas bancarias. La avaricia representa cuando la conciencia se subyuga a las apariencias materiales que simbolizan tener, pero tener apego, tener dependencia. Entonces, cuando uno tiene avaricia, tiene apego y dependencia a las imágenes virtuales del plano físico, que pudiera ser carro, riqueza, terrenos, casas, lo que quieran, pero se le olvida el propósito de su vida, que es el ser. Alguien puede decir, bueno, entonces, ¿cómo vamos a vivir? Vive bajo la premisa de que eres antes que hagas y antes que tengas. Y si vas a tener, que tengas más virtudes, más valores, más cualidades que cosas, porque las cosas en un abrir y cerrar de ojos se quedan aquí cuando tú desencarnas. Entonces las cosas, alguien que es inteligente utiliza su capacidad de hacer para crear récord, méritos, valor a su propia conciencia, no lo otro. Entonces, sed cuidadosos de guardaros de la avaricia.
porque de lo que trajiste es lo que eres. Y cuando te vas es lo que te convertiste, el esfuerzo que hiciste en ser la mejor versión, una versión amplificada, ampliada o más cercana a la versión de Dios. Es lo que había. Entonces dice que en un momento dado, dice, bueno, voy a abrir Aquí es el ser que vive en la inconsciencia, vive dormido, pensando que su razón de ser es tener y acumula y todo, y en un momento dado le llega quitando poder el COVID, una enfermedad terminal, un ataque cardíaco y ¡pum! Nos fuimos. ¿Y a quién se le va a quedar todo lo que dejaste? Dios proveerá y Dios establecerá a quién se le administra, ¿no? Ese es el otro punto. Aquí el punto es de aquel que despierta, saqueo. Nosotros somos los saqueos, somos los publicanos que estamos administrando las riquezas del imperio, de este reino que no es el reino de Jesús. Mi reino no es de este mundo, decía, pero nosotros somos publicanos, la inmensa mayoría, porque estamos inmersos en el mundo de la economía, en el mundo del consumismo, en el mundo del dinero, de las apariencias, del poder, de lo que sea. Finalmente estamos metidos en este mundo, pero nos hemos adaptado a ello, a él. Entonces el publicano es aquel chaparrito de estatura, pero también chaparrito de alcance, de limitado, que en un momento dado despierta y se esfuerza por subir al sicómoro para poder ver la luz del Evangelio, la luz de Jesús que va a pasar. Cuando él sube, o sea, busca la manera de alcanzar la estatura, así sea subiendo en el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, el árbol de la luz, se da cuenta y Jesús se da cuenta y le dice, voy a hospedarme, es decir, voy a tocar a tu puerta. Saqueo entonces baja y lo hospeda. Entonces Saqueo se ve conmovido ante la presencia de la luz del maestro, lo recibe con alegría y dice, bueno, estoy haciendo un cambio de conciencia y no nada más de dientes para afuera. Lo quiero. Le doy prioridad a esto que es más valioso que toda la riqueza que he acumulado. Entonces ahí es donde viene Saqueo, que nos dice el maestro. Bueno, aquí dice, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Si algo cause daño, le devuelvo 4 veces más. Y dice el maestro, esta casa recibió hoy la salvación. Y este es como cuando nos llega el despertar espiritual y hacemos un cambio, despertamos la conciencia del letargo, del mercantilismo, del materialismo, del pleito personalista con la familia, con los padres, los hermanos, con lo que sea, con los problemas mundanos del plano, ¿no? Dice, porque también este es hijo de Abraham, pues el hijo del hombre, o sea, el maestro, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, lo que estaba en las tinieblas, lo que estaba en las sombras. Maravilloso que seamos aqueos, chaparritos. Y de parábola del rico malo, este es bueno, está lleno de mucho simbolismo, eh, muy potente, muy bonito. El rico que vestía con púrpura y lino se refiere a aquel que se encumbra en el plano material. O sea, que se siente uno con el mundo material, se considera un hombre rico porque tiene lo que los demás ricos tienen del plano. Entonces, también al lado de él, es decir, como imaginen una mansión donde él está encerrado y abre la ventana y le afea la imagen cuando abre la ventana de que hay ahí un pobre Lázaro, se da cuenta de él, está consciente de que existe alguien que le está demandando un servicio que él pudiera darle, sea a través de la comida, de cubrirlo con su manto, cortar un pedazo de su vestimenta para envolver la desnudez de Lázaro cubierto de úlceras, el rico bien pudiera mandar a uno de sus médicos, de sus sirvientes, a limpiarle las úlceras. Se entiende que el rico está muy consciente de que está Lázaro ahí. Sin embargo, él decide hacer oídos sordos y decide continuar con su prestigio, por decirlo así. Entonces, Lázaro, que está ahí al pendiente, quisiera recibir un poco de lo mucho que ha recibido el otro pero no le daban y hasta los perros venían a lamerle las llagas, en el sentido de que se le abandonó a la suerte, a la naturaleza para sanarse a sí mismo, por decirlo así. Y tarde o temprano se hace el corte. El corte es obviamente en el paso de plano, en la llamada muerte. En un momento dado, no es precisamente que alguien vaya al seno de Abraham con los ángeles, con las arpas y Dios,
y el otro vaya al infierno, refundido al infierno. Se refiere a vibraciones. O sea, la vibración, el ser que vive en la púrpura y el lino, se refiere a aquel que vive en la algaraza, la algarabaría del plano, la televisión, los espectáculos, el internet, la moda, la belleza, el Facebook, la marca de moda, el vivir al placer, tener sexo como se pueda, disfrutar de todo lo mundano que ofrece el plano, que es el mundo, el reino que no es de Jesús, por decirlo así. Entonces, ese es uno. ¿Qué es lo que va a pasar? Se hace un corte y por ley de afinidad vibratoria empata en el plano de la oscuridad, de la limitación. En ese otro plano no existen como tal estas condiciones. Estas condiciones están aquí para poder discernir, diferenciar y vivir en el mundo, pero no ser de este mundo. Entonces, aquel que de alguna forma está pagando su deuda kármica, que está con úlceras y llagas y de alguna forma está pagando, por decirlo así, la palabra pagar no es lo mejor, pero está expiando, está compensando a través del dolor, de las enfermedades, una situación de vidas anteriores. Este Lázaro seguramente fue rico en vidas anteriores, pero en esta encarnación supo aceptar que el efecto que estaba recibiendo era propio de él, que no había una injusticia de Dios. Entonces, por el simple hecho de liberar esa energía, de transmutar a través de esa resignación bien llevada, sube de nivel. A eso se refiere cuando es llevado al seno de Abraham, sube al cielo, entre comillas cielo, y el otro, que estaba aparentemente muy rico, muy empotrado, pues cae y baja, se mantiene en una vibración oscura cuando ya esos valores no funcionan en ese plano. Entonces aquí se habla de esto y se dice, bueno, dice, manda a Lázaro para que moje y me dé un poquito de agua. No es que Lázaro no pudiera darle al agua o que le pudiera refrescar la lengua, porque hasta el más vil merece consideración, valoración y respeto. No ese es el caso. O sea, no es que hay mucha distancia. La distancia se entiende como diferenciación en la vibración, en la conciencia. No es porque no quiera Abraham, por ejemplo, el padre Abraham, darle, ni mismo Lázaro, porque si Lázaro pasó a un nivel vibratorio alto, significa que tiene un corazón compasivo. Y si ya pasó las mil y una en la tierra, ni modo que no sienta compasión por el rico, por el potentado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la creación personal es personal, que causa y efecto somos creadores de circunstancias y hemos venido a aprender y a experimentar el efecto de las causas que hemos propiciado. Y el otro soy yo, y si al otro no lo trato como yo me trataría, entonces estoy haciendo cortocircuito en la ley. Por ende, no es que no pueda darle gotita de agua para saciar la sed. Significa que el estado vibratorio, el estado de ceguera, el estado de aislamiento, de bloqueo, impide que la energía de la luz, energía superior, pueda llegar hasta que haya un cambio y una apertura y se den condiciones matemáticas suficientes y necesarias para que esa luz pueda operar. Pero en el Inter no se da, todavía no. Entonces, dice, recibiste todo en la vida y ahora recibes males. Y el otro que estaba humillado es ensalzado y el que es ensalzado es humillado. Es una forma de decirlo también. Entonces, dice, pues manda a alguien que se levante de entre los muertos, manda a un espíritu en una sesión mediumínica que diga que soy yo. Y el otro dice, pues aunque vean a los espíritus, se les presente el muerto ahí parado, no lo van a entender. ¿Por qué? Porque están ciegos y sordos y cerrados. Y ni aunque Dios mismo quiera despertarlos, no es su tiempo, porque ellos no lo han permitido y el fruto no ha madurado lo suficiente. La ayuda está y siempre estará. Y esa sería una interpretación de esta parte. Entonces, el último parábola de los talentos, pues ciertamente se refiere a esto que somos ahorita todos nosotros. Todos somos depositarios de los talentos, de los dones, de las virtudes, de los conocimientos, de las capacidades de servir a la sociedad, a la comunidad, a la colectividad, a la familia a la cual pertenecemos, a los buenos, a los malos, a todos los que contactemos en el día a día. Entonces, aquí muy importante el punto. Dice, a alguien se le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1.
en base a su capacidad previamente demostrada de administración, por decirlo así. Dice, había recibido en base a su capacidad. Entonces, al que recibió 5 lo multiplicó. Es decir, aquel que ha avanzado en la evolución tiene más capacidad para dar, pero lo importante es que decida dar esos frutos, esas virtudes, esas capacidades al conjunto. Entonces, tiene más. Pensemos en un Chico Javier, en un Divaldo, en un doctor Becerra de Meneses, por ejemplo. Aquel que tiene dos, pues es que ha avanzado lo suficiente, aunque no tanto. Pensemos en nosotros, quizás, que nos han dado dos talentos, que son como dos monedas, dos centenarios, si fuera el caso, y que son los talentos. Talento se refiere a virtudes, a cualidades, a capacidades. Y vamos a hacer nuestra capacidad, con nuestra capacidad del alcance que podamos, de ayudar a otros, de despertarlos, pero que no quede en nosotros. Si no, pasaríamos al que le dan un solo talento y el individuo se siente limitado, se siente lleno de problemas, de enfermedades, no ha podido avanzar en lo material y dice, bueno, el servicio lo voy a dejar para después, cuando pueda, cuando tenga y cuando las condiciones me sean favorables. Y ese es el error. El que piensa que no tiene talentos para dar o piensa que el tiempo es eterno y que lo va a dar después, ojo, porque podemos estar en ese riesgo. Y de hecho yo pienso que lo estoy, o sea, yo de alguna forma lo estoy. Entonces siempre estoy como en la búsqueda y estamos en esa intención de superar a aquel que le dieron un talento. A lo mejor digo, uno se siente que no tiene nada que dar o tiene muy poco o el plano no quiere aceptar. Pero ese es el reto y la prueba del que se le dio un solo talento. ¿Qué más puedo hacer con los dones que Dios me dio? Para que no me agarre desprevenido la vida y digas, tu tiempo se acabó y te quedaste con un talento, pero lo enterraste. O sea, no sacaste ni siquiera beneficios bancarios para el Señor, tu Señor. También a esto se refiere a los servidores de la última hora, a los llamados a la última hora. Entonces, no te preocupes si no eres un chico Javier, no te preocupes si no eres una madre Teresa. Si estás con dos talentos o con un solo talento, lo que tienes que hacer es ponerlo a trabajar. Es decir, entregarte y entregar con tesón, con devoción, ese servicio dedicado al Padre. Y Edgar Cayce lo dijo muy claro. eh, Entrega los resultados a Dios. No condiciones tu esfuerzo en pro de los resultados. Haz tu mayor esfuerzo, hazlo con lo mejor que puedas, con lo que tengas, y tarde o temprano Dios multiplicará los frutos. Entonces, esto es lo que viene aquí, y bueno, se le da más al que más tiene. Es normal. O sea, aquel que está produciendo más, se le dan más condiciones favorables para que pueda ejercer mejor su servicio. Chico Javier, cuando vaya a encarnar de aquí, creo que le faltan unos cuantos años, va a venir con condiciones que le va a permitir que la lámpara que él es ahora pueda estar más elevada para que pueda iluminar a mayor personas. Entonces, ese sería más o menos una pequeña explicación que se puede dar de esta parte, ¿no? Y yo creo que aquí vamos a cerrar. Disculpen por lo extenso. Vamos a comentar ya la utilidad providencial de la riqueza, pruebas de la riqueza y de la miseria. Entonces, vamos a cerrar la, la publicación para YouTube, si me lo permiten. Vamos a dejar este estudio, utilidad providencial de la riqueza, pruebas de la riqueza y de la miseria. Para la próxima sesión ya tengo este material resumido y preparado. Entonces, yo espero que esto pueda servir, pueda apoyar un poco, nos ayude a despertar de la apatía, del letargo, de quedarse atorado en las circunstancias personales y tratar de ver ese Lázaro que está allá afuera, ¿no? Es aquellos que nos están esperando, que nos demos la oportunidad de lanzarnos en pro de ellos para poderlos servir en la medida de nuestras capacidades. Entonces aquí vamos a terminar. Me voy a quedar con los compañeros que están en presencial por si hay algún comentario y por el tiempo me permito cerrar la sesión aquí en este momento, agradeciendo a todos el haber estado con nosotros, acompañarnos. Cualquier comentario, pregunta o duda, por favor, inclúyala en las notas de YouTube. Gracias y nos vemos para la próxima. Bendiciones.